Hola, hola, buenos días. Espero que todos tengan un feliz día y que ayer hayan tenido una muy buena sesión de trading. A continuación, vamos a tomar cuáles son los niveles de los instrumentos más importantes, de los índices más importantes del mercado de futuros, el Dow, el S&P 500, el Russell 2000 y el Nasdaq 100. Con ustedes, como siempre, Alika Vicchioni. Empezamos hoy el día diciendo ante todo que bueno, que ya tenemos habilitada la página web, tenemos ya las inscripciones disponibles del próximo Trading Camp. Ahí están todas las especificaciones con los dos niveles. Está también el Trading Room, que también empieza a correr a partir del mes que viene, y bueno, son buenas noticias para toda la comunidad. Bueno, de inmediato los invito a que vayan a dattrader.live, dattrader.live. De inmediato empecemos con los niveles más importantes del Dow Jones. ¿Okay? Veamos que el precio está cotizando en este momento en 34.436. Ayer habíamos comentado que podía estar llegando a los 34.400. Ya está sobre los 34.436. Y lo que convierte este nivel de 34.400 ahora en un nivel de soporte. ¿Okay? Entre 34.350 y 34.400 es un nivel de soporte ahora. Como siguiente nivel de soporte está el anterior que tenemos, que es 34.150. Entre 34.150 y 34.100 se encuentra nuestro segundo nivel de soporte. Y después de ahí, de perder ese nivel, pues podríamos estar esperando que el precio llegue hasta este siguiente nivel de soporte, donde el precio ha tenido cierta acción, que es el 33.800. Ahora, como niveles de resistencia podemos tener 34.600. Vamos a tener 34.600 como siguiente nivel, y ya después 34.725. ¿Okay? Esos serían los niveles más importantes, los niveles de resistencia que tendríamos para el Dow el día de hoy. ¿Okay? Vamos a esperar a ver qué pasa. Como siempre les digo, traten de comprar sobre soportes y de vender sobre resistencia. Veamos de una vez el Nasdaq. El Nasdaq se encuentra, fíjense que ayer superó el nivel que habíamos dicho que era el más cercano, que era 13.560, era el más cercano, y lo superó con bastante facilidad. Fíjense que fue un día donde el precio llega directamente contra el siguiente nivel de resistencia, que también dijimos que era el 13.650. Ahora, el precio se encuentra cotizando en este momento en 13.704. ¿De acuerdo? Veamos que aquí existe una tendencia que es básicamente alcista, y que de mantenerse podríamos estar viendo cierto nivel de acción sobre el 13.800 el día de hoy, y de superar el 13.800 con facilidad, pues podríamos estar esperando a que el precio llegase a este nivel que estamos aquí, que es el 13.900, 13.930. De acuerdo, en 13.930 el precio tuvo cierto nivel de acción, por lo tanto es un nivel en el que pudiera tener acción. De lo contrario, de perder ese nivel, de perder el nivel sobre el que está cotizando, sobre el nivel de soporte, que es el 13.650, pues podríamos decir que podría regresar y hacer un back aquí a esta zona, que es el 13.550. Entonces, niveles importantes de soporte para el Nasdaq el día de hoy: 13.650, que es el soporte inmediato sobre el que está cotizando, después 13.550. Ahora, esos son los dos niveles de soporte, pero pues ya que estamos en una tendencia alcista, podría retroceder un poco y continuar hacia arriba hasta esos niveles que les acabo de mencionar. Pasemos de inmediato a el S&P 500, que también estuvo alcista el día de ayer, y pues llegó a este nivel y tuvo cierta acción sobre ese nivel. Fíjense que se detuvo, avanzó, retrocedió, hasta hace pocas horas estuvo, pero en este momento está cotizando por encima de ese nivel, que ahora entonces es un nivel de soporte, y que se encuentra cotizando en 4.205 en este momento, ¿no? De continuar hacia arriba, podríamos estar esperando que el precio llegue a este viejo conocido, que es 4.230, 4.235, y tenemos que tener en cuenta que está sobre este nivel de soporte,
que es 4200, ¿no? De perder en 4200 podría venir hasta este nivel que ahora es de soporte, que fue de resistencia en diferentes oportunidades, sin contar las anteriores, las más cercanas 1, 2, 3 veces, podría ser ahora un nivel de soporte, que es 4175, entre 44.170 y 4170, entre 4175 y 4180, ¿ok? Niveles importantes entonces para el SIP, esos que acabamos de decir, 4200, 4175 a 4180. Ahora, de llegar a ese 4235, 4200, casi 40, estaríamos ya tocando zona de máximos históricos del S&P 500, por lo que no sabemos qué hay más arriba, básicamente. Ahí las opciones son múltiples, no sabemos hasta dónde podría llegar. Pero como siempre, compren en soporte, traten de comprar en soporte y traten de vender en resistencia. Ahora, veamos acá el Russell 2000, que ayer tuvo cierto movimiento alcista. Fíjense que abrió en este nivel y cerró en este nivel, no demasiado convincente, pero es un movimiento completamente alcista y se mantiene en ese sentido, ¿no? Ahora, niveles importantes para el Russell, tenemos este nivel, ¿ok?, de soporte, que es el 2210, que ya se encuentra un poquito despegado de donde está cotizando actualmente el 2230. Podríamos también decir que el 2200 podría servir como nivel de soporte, el 2200, entre 2225 y 2220 podría servir como nivel de soporte. Así que 2225, primer nivel de soporte, segundo nivel de soporte 2210, y como niveles de resistencia, pues en la resistencia inmediata que tenemos acá, que es 2240, que en anteriores oportunidades hemos tenido acción en ese nivel, y siguiente nivel 2265, entre 2265 y 2263. Esos son los niveles importantes para los instrumentos del día de hoy. Como siempre les recuerdo, traten de comprar sobre las resistencias o traten de vender sobre traten de comprar sobre los soportes o traten de vender sobre las resistencias. Quería comentar un temita que he visto muy recurrente en redes sociales, que aparecen dentro de los feeds del buscador, personas que tienen conocimiento de mercados financieros o ciertos conocimientos de mercados financieros, sin decir que son profundos o que no son profundos, pero la realidad es que muchas veces uno se da cuenta que son deficientes. ¿Deficientes en qué sentido? Deficientes en que uno tiene que estar muy claro en cuáles son más o menos las definiciones para poder tomar los resultados de las operativas y poder convertirlos en datos estadísticos que realmente funcionen, ¿no? En ese sentido, pues me he dado cuenta pues que hay personas que de repente hablan de efectividad, hablan de ratios, y cuando hablan de efectividad, hablan de ratios, hablan de retornos, hablan de rentabilidad, no están claros ni siquiera ellos con lo que están diciendo. Les recuerdo, hago una breve reseña a lo que es efectividad. Efectividad la efectividad solamente se puede calcular sobre operaciones positivas. No existe una efectividad sobre operaciones negativas. Las operaciones negativas son negativas. Por lo tanto, el cálculo de las operaciones de la efectividad se expresa normalmente en términos porcentuales y está traducido en la efectividad es igual a la cantidad de operaciones buenas entre la cantidad de operaciones totales que tengas multiplicado por 100 si lo quieres llevar a porcentaje. Si no, te va a dar un número entre 0 y 1, que básicamente es también un porcentaje, ¿no? Entonces, cuando alguien en las redes sociales les dice uno tiene que tener mucho cuidado, ser muy selectivo, cuando alguien en las redes sociales habla de efectividad, de cuál es la efectividad de las operaciones negativas, la realidad es que eso no existe. La efectividad no se mide sobre operaciones negativas, sino por el contrario, solo por operaciones positivas. Está sobreentendido dentro del concepto y dentro de la formulación que lo que no son operaciones positivas, pues básicamente son las operaciones negativas, y básicamente eso no sería una medición sobre la efectividad, sino que pues sería una medición sobre el fallo.
¿de acuerdo? Y cuando hablamos de ratios, que siempre hay que diferenciarnos de la efectividad, el ratio no tiene nada que ver con la efectividad. El ratio básicamente es un instrumento de medición aparte, es un instrumento con el que uno decide, una herramienta con la que uno decide estimar cuál es el posible recorrido teniendo un riesgo de una porción, ¿okay? Una porción de riesgo, cuánto es mi posible beneficio, o ya cuando ya lo has medido, el ratio efectivo, cuánto fue efectivamente mi proporción de ratio según mis porciones de riesgo, llamémoslo $100 para estandarizarlo. Entonces, si yo tomo $100 para poder producir 100, entonces es un ratio 1:1. Si tomo $100 y con eso yo logro producir 200, entonces es un ratio 2:1. Si tomo una porción de riesgo de $100, pero logro producir 300, eso es un ratio 3:1. Y el ratio 3:1 no tiene absolutamente nada que ver con la efectividad. La rentabilidad va a ir de la cantidad y la rentabilidad, por último, no tiene nada que ver con la efectividad ni tiene nada que ver con el ratio. A ver, tiene que ver en el sentido de que para ser rentable tienes que, si vas a tener un ratio 1:1, pues necesitas obligatoriamente tener un porcentaje de efectividad mayor al 50%. Si por el contrario vas a usar un ratio que sea mayor al 1:1, es decir, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, tu efectividad normalmente va a disminuirse. Vas a tener mayor cantidad de operaciones, vas a tener más, podrías tener una cantidad igual de operaciones negativas que positivas, pero podrías tener operaciones negativas mayores al 50%. Es decir, quiere decir que en la mayoría de las veces es posible que no ganes, pero tienes un ratio que te permite aún tener rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto, Ali? Bueno, quiere decir que básicamente si haces 10 operaciones y tienes un ratio 3:1, podrías tener unas pérdidas alrededor de 3 a 4, podrías tener pérdidas en 6 o 7 oportunidades de las 10 oportunidades y aún así ser rentable. ¿Por qué? Porque vas a estar arriesgando 100 para poder obtener 300. Entonces, si en 4 oportunidades arriesgaste 100 y obtuviste 300, pues eso 100 por 3 son 300, por 4 oportunidades, pues estamos hablando de 1200. En cambio, vas a tener una pérdida en 6 oportunidades, vas a haber perdido 6 veces consecutivas la proporción de 100. Entonces la rentabilidad es básicamente un balance entre los resultados de las operaciones positivas menos los resultados de las operaciones negativas. Y de esa forma es como sabemos que es la rentabilidad. Es simplemente un balance entre los resultados de las operaciones positivas, que en este caso estamos hablando de este ejemplo, fueron 1200, menos los resultados de las operaciones negativas, que en este caso estamos hablando de fueron 600. Entonces aún soy rentable a pesar de que tengo una efectividad que es baja. ¿Okay? La efectividad nada más se puede medir en términos de alta efectividad o baja efectividad, media efectividad, porque va expresada en términos porcentuales sobre los resultados positivos con respecto a la totalidad de las operaciones. ¿Okay? Entonces, bueno, espero que esta información sea de ayuda, sea de su conocimiento, que de repente puedan aclararse algunos puntos importantes, ya que se presenta con mucha normalidad, que hay gente que habla en las redes sociales y habla de esperanzas positivas, esperanzas negativas, habla de estadísticas, habla de tener basamentos de su operativa diaria en estadísticas, cuando la realidad ni siquiera pueden expresar bien qué es una efectividad, qué es la rentabilidad, qué es el ratio, y esas son cosas que fundamentalmente son importantes para nosotros como traders. Bueno, no les quito más tiempo, espero que todos hayan tenido ayer un feliz día, espero que hayan pasado una feliz noche y espero que tengan un feliz día.